misión, Tetze Torah, ki misión, Tetze Torah, Udavar Adonai, mi Yerushalayim. Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a la introducción de la porción semanal de la Torá. Udavar Adonai, mi Yerushalayim, Baruch Shenatam, Torah, Torah, Baruch Shenatam, Torah, Torah, Leamo Israel, Vikedushato, a través de Yeshua, palabra viva, la Torah ha sido escrita en nuestro corazón, por fe obedecemos y vivimos su ley. Shalom, Laila Tot, buenas noches, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Sean todos bienvenidos a esta cita de todos los viernes en la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Es un placer para mí el poder estar aquí como cada viernes, en este primer viernes de se puede decir, de este nuevo ciclo de estudio en que iniciamos la porción de la nueva temporada de estudios de las Parashá semanal. Hemos concluido un set de actividades, celebramos las últimas 3 fiestas, celebramos a Sukkot, celebramos Yom Teruah, celebramos Yom Kippur y celebramos ese precioso Bar Mishvah que estuvimos desarrollando en nuestra comunidad. Así que, y la fiesta continúa. Ahora iniciamos el nuevo estudio, el nuevo ciclo de estudio de la Parashá semanal. Y en esta semana iniciamos con la porción 01, la porción 1, Bereshit. Bereshit significa Génesis. Traducido Génesis significa en el principio. Quiero destacar el hecho de que el estudio de la porción semanal de la Torá es circular. Por eso usted ve que concluimos un estudio, un ciclo, 54 parashá, y luego iniciamos otro. Y estas parashá se combinan con las fiestas. Ya entramos en el mes de octubre. Ya una vez finalice este año gregoriano, en marzo o abril por ahí, iniciamos las festividades de la Torá. Y ese es el legado universal. Repetimos esa frase que el Eterno nos ha dado. Esto no es una religión. Esto es un estilo de vida. Esto es una carrera de por vida. Así es. Así es que vamos a iniciar de inmediato en esta noche, ya después de haberle dado la bienvenida al Shabbat. Vamos a prepararnos para comer este manjar, para que podamos nosotros desgustar de este precioso manjar. Bereshit, ahí está, introducción, Bereshit. Porción 01. Yo les recomiendo que comience con un cuaderno nuevo, una libreta de apunte nueva solamente para las parashá,
y usted comience ahí anotando cada semana la introducción desde donde quiera que estemos. Usted sabe que vamos a seguir transmitiendo esta parashá, no importa desde donde estemos, vamos a seguir instruyendo. Mire, significa en el principio, Bereshit. Vamos a estar estudiando el capítulo 1, 6 capítulos. Capítulo 1 desde el verso 1 hasta el capítulo 6, verso 8. Y la Haftará se encuentra en Isaías capítulo 42, verso 5 al 21. Entonces vamos a ir conociendo más a profundo las aliyá de la Torá para que usted la pueda verificar, y usted puede ver ahí que la primera aliyá se encuentra en el capítulo 1 desde el verso 1 hasta el verso 13. La aliyá número 2, capítulo 1 desde el verso 14 hasta el verso 23. Aliyá número 3, capítulo 1 desde el verso 24 hasta el capítulo 2, verso 3. Aliyá número 4, capítulo 2 desde el verso 4 hasta el capítulo 3, verso 21. Capítulo 5, aliyá número 5, capítulo 3, verso 22 hasta el capítulo 4, verso 26. Aliyá número 6, capítulo 5, desde el verso 1 al 24. Y aliyá número 7, capítulo 5, desde el verso 25 hasta el capítulo 6, verso 8. La Haftará, la partidura, se encuentra en Isaías 42, del 5 al 21. Entonces, otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es la distribución de los temas que se van a abordar en esta parashá, porque esta parashá es bastante amplia. Ahí tenemos el contenido. Tiene 6 peraquín o capítulo. Tiene 146 pesuquín, versículo. Tiene una mishvá de los 613 mandamientos y tiene una mishvá de los preceptos positivos. La Haftará de Bereshit, ya usted sabe, la porción de los libros de los profetas, corresponde a Yeshayahu 42 del 5 al 25. ¿Y por qué se lee la Haftará? Porque el profeta Isaías profetiza sobre los tiempos de la redención del exilio de Babel y la reconstrucción del segundo templo del rey persa Ciro, y la relación simple de esta Haftará con la parashá es porque se menciona en ella con énfasis el hecho de que Elohim ha creado todo el cuerpo y todo el alma. En la sección de las lecturas, como todos ustedes saben, las parashá se leen inmediatamente, concluimos el Shabbat, iniciamos la lectura de las parashá, y ahí está la porción semanal. Tenemos ahí el Shabbat por la tarde, primera sección del capítulo 1 hasta el 2.23, 2.3, la lectura segunda del domingo, del lunes, del martes, del miércoles, del viernes, y así sucesivamente se lee las porciones. Entonces nosotros el domingo subiremos a los chats las porciones de lectura para que usted ya vaya leyendo esas lecturas y usted vaya empapándose, y esto debe de poner a los niños a leer, esas porciones. Otro elemento es, porque le digo, esta es una parashá bastante amplia, es que ahí están los temas tratados en la parashá Bereshit. La Haftará, la porción número 1, habla de la creación en 6 días, que comprende el capítulo 1 hasta el verso 1 al 31. En el capítulo 2 habla de el Shabbat, que el Eterno cesó su obra, capítulo 2, verso 1 a 3. El tema 3, algunas descripciones del Gran Edén, capítulo 2, del 2 al 14. El tema número 4, el Eterno pone al hombre en el Gan Edén y le da instrucciones, como dice el capítulo 2, verso 15 al 25. Tema 3, la serpiente seduce a Java, capítulo 3, 1 al 13.
Luego, el tema 6, el Eterno pone castigo al pecador, capítulo 3, del 14 al 22. El tema 7, el hombre es expulsado de Gan Edén, capítulo 3, 23 y 24. El tema 8, las ofrendas de Caín y Jebel y la muerte de Jebel, capítulo 4, verso 1 al 16. El tema 9, los descendientes de Caín, capítulo 4, 17 al 24. Tema 10, el nacimiento de Shet y Enos, capítulo 4, 25 al 26. Tema 11, las 10 generaciones de Adán y Noá, capítulo 5, del 1 al 32. Tema 12, los hijos de los jueces toman las hijas de los hombres, en el capítulo 6, del 1 al 4. Capítulo 13, el Eterno habla de borrar al hombre de la faz de la tierra. Y el tema 13, Noá halló gracia ante los ojos del Eterno. Y de ahí continuamos la siguiente semana con la parashá Eno, porque eso es así. Por eso una va conectada de la otra. Hay un versículo muy importante aquí que se habla, y es cuando dice Bereshí, como dice el Humás. Esta parashá está ubicada en Bereshí capítulo 1, desde el verso 1 hasta el capítulo 6, verso 8. Su nombre significa Bereshí, en el principio, que surge en el capítulo 1, verso 1. Como usted lo puede ver, Bereshit, dice el versículo principal, Baraj Elohim et Hashamayin Haaret. Bará Elohim Hashamayin Haaret. Creó el Eterno a los cielos y la tierra. Entonces ahí nosotros podemos ver el tema principal, como siempre le hemos dicho, que el tema principal está impregnado ahí en el primer versículo. Por eso debemos de notar que la Torá empieza mostrando a Israel y al mundo que el universo tiene un principio entre las religiones paganas, donde existe la creencia de que el universo es eterno o que las cosas hayan sido creadas por la lucha entre diferentes dioses. Y esta hipótesis de la evolución enseña que todo se ha desarrollado mediante la casualidad. Pero la Torá nos enseña que hay uno que está por encima del universo y que ha dado inicio a todas las cosas. Por eso vamos a debatir todos estos temas durante el transcurso de esta parashá, porque tenemos cosas que tenemos que enfatizar. Otro elemento es que el texto habla de un inicio, lo cual nos enseña que el tiempo es una creación y que el Eterno está fuera del tiempo. Y luego habla de que los cielos y la tierra fueron creados, lo cual nos enseña que el espacio y la materia no son eternos, sino que fueron llevados a la existencia en un momento histórico, en el principio del tiempo. ¿Qué había antes del principio? Solo uno, Elohim. Sin embargo, dentro de Elohim había planes que estaban allí desde la eternidad, en un estado que carece de tiempo, puesto que a partir de la creación todo empezó, y ahí es donde se inicia el contexto del tiempo. Entonces, mis amados hermanos, podemos mucho hablar de lo que es esta parashá, esta porción, porque definitivamente aquí nos topamos con varios temas que tenemos que abordar. Una de las cosas que uno siempre se pregunta como niño, cuando yo estaba niño, yo sé que muchos también se hacen esa pregunta, si el Eterno hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe y nos creó a nosotros, ¿quién creó al Eterno? Eso es una pregunta
que uno como niño se hacía. Los niños hacen muchas preguntas, muchas veces sin respuesta. Entonces, parte de las preguntas que yo tenía en mi corazón desde pequeño era eso. Y fue parte de lo que yo hurgué dentro de la religión en donde estábamos. Yo hurgué mucho, yo investigué mucho. Y es ahí cuando uno comienza a ver que uno se hace muchas preguntas, pero verdaderamente no hay respuesta. Eso entre otras preguntas. Entonces, después que uno ya es adulto, que uno va entendiendo cómo es el asunto, uno ha entendido claramente que, y sobre todo lo he entendido después que iniciamos el estudio de las raíces hebreas, es que el Eterno no tiene rostro, el Eterno no tiene una fisionomía. Por eso uno de los principios del judaísmo dice que el Eterno es incorpóreo. Él no tiene cuerpo como nosotros. Y ya hemos estado hablando que cuando el Eterno habla de que hicimos al hombre conforme a su imagen y semejanza, no se está refiriendo a una fisionomía, sino estamos hablando de las capacidades que le ha dado al hombre para que el hombre pueda crear y pueda desarrollar todo ese contexto creativo que ha puesto en él. No tiene nada que ver con imagen, que a diferencia de las religiones paganas, que cada cual, una de ellas, ha planteado el contexto de que el Eterno creó según las culturas. Usted puede ir viendo la creación a través de las culturas y usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, los mayas tienen una concepción de cómo se creó el mundo. Los nórdicos tienen una creación de cómo se creó el mundo. Los nórdicos dicen que Odín fue que creó el mundo. Los griegos, con esas pleiades de imágenes, dicen que Zeus creó el mundo, y es ahí en donde se relaciona lo que es el Eterno Elohim de Israel, el Dios de Israel. Entonces lo quieren configurar con Zeus. Y es ahí donde a Zeus toman la fisionomía de Zeus para crearle una imagen al Elohim de Israel. Entonces las concepciones paganas acerca de la creación dicen que Zeus creó todo, pero cuando usted se mete a ese concepto filosófico e idólatra, entonces ahí es donde usted se da cuenta por qué hoy en día hay cantidades de creyentes que creen que el Eterno, que Elohim de Israel, es un hombre, es un viejo con barba. El viejo con barba se lo inventaron los griegos, porque esa es la concepción que ellos tienen de su dios Zeus acerca de lo que es la creación. Pero el Eterno, el Elohim de Israel, el que se le manifestó a Israel, no tiene rostro, es incorpóreo, es espíritu. Por eso, el versículo que dice que le veremos tal como Él es, no se está refiriendo al Eterno. No se está refiriendo al Eterno. Porque nosotros nunca vamos a ver el Eterno, porque el Eterno es Rúa. Entonces, esa fuerza gravitacional del universo y de todo eso fue creado por Él. Ahora, a partir de Él se creó todo. Quien lo creó a Él, la Escritura dice que Él no tiene tiempo, ni tiene tampoco creación, que automáticamente se creó hacia sí mismo. Eso es muy profundo. Eso es algo que ante los ojos de cualquier ser humano no es fácil de aceptar, el hecho de que
el creador de todas las cosas se hizo a sí mismo. Dice el libro de Proverbios que él habitaba con la sabiduría. Entonces, sea la determinación que yo llegué fue, no vamos a tener una explicación concreta de quién creó al Eterno. Y ya sabemos que a él nadie lo creó. Él se creó a sí mismo. Y a partir de eso, él creó todo. Por eso él está por encima de todo. Nadie está por encima de él. El asunto consiste en que nuestro pensamiento debe de enfocarse a partir del punto de vista de lo que él creó, incluyéndonos a nosotros. Y como ya conocemos todo el contexto de la creación, ya sabemos que a partir de ese camino que hemos empezado a trajinar, porque por eso la mente del hombre es finita, la mente del hombre es pequeñita, la mente del hombre es limitada, el conocimiento del hombre es limitado. Nosotros en este cuerpo nunca vamos a poder entender a profundidad el contexto de la sabiduría del Eterno en su amplitud, porque nuestro entendimiento no procesa, no puede procesar esa información tan detallada. Entonces, mire, hay una película que se llama Lucy. Esa película habla de una mujer que crearon un asunto como de una droga. Entonces a ella como que le inyectaron eso y esa mujer comenzó a explotar toda su capacidad cerebral. Recuerde que todo el hombre lo que usa es un uso reducido de toda la capacidad cerebral. Y en esa película usted puede notar que al final, cuando ella se pone a dialogar con un científico que sabe un poquito más acerca de esa teoría, al final a ella terminan conectándola a una máquina, pero esa máquina comienza a revelar todos los secretos del universo hasta que al final ella se transforma como en una fuerza gravitacional y desaparece. Yo pude entender ahí ciertamente algo de lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que Elohim es espíritu, que Él es espíritu y que Él no tiene cuerpo, aunque en la película esa señora asumió una capacidad cognitiva elevada por encima 100 veces que Albert Einstein. Al final ella se desintegró y quedó siendo una energía positiva. Entonces, hay muchas cosas que nosotros no la vamos a poder entender. Lo que sí podemos entender es el hecho de que Elohim creó el cielo y la tierra y que a partir de ese momento, ahí nosotros comenzamos a conocer el plan. Recuerdo en los años 2001, cuando inició el programa Discovery Channel, todo lo que Discovery Channel traía era respecto a lo que era la evolución. Y nosotros desde pequeño siempre fuimos instruidos en lo que es en el contexto de la evolución, siempre hablándonos de la evolución, que venimos del mono y que venimos del mono y que los australopithecus y que el de Alnertlán y que el hombre de Java y que no sé qué. Pero años después Discovery Channel entendió de que la audiencia no estaba interesada en ese asunto, de que por más que habían teorías de Charles Darwin, de no sé qué, por más teoría que ellos estaban llevando al canal, el canal estaba perdiendo interés. Obviamente sí, los documentales de animales le daban un énfasis. Yo pasaba horas mirando ese canal porque me fascinaba ese canal, hasta que ellos entendieron que a la gente no le interesaba ese asunto de la evolución. Entonces, crearon una cuestión ahí que hablaron entonces
de el código que se relaciona con la vida del Mesías y comenzaron a involucrarse en esos temas hasta que la gente comenzó a poner interés. Ahí comenzaron a hablar de ese famoso código que hablaba, que revelaba, que muchísimas cosas y comenzaba. Y entonces ahí el canal Discovery Channel adquirió audiencia. Hoy ese canal ya está en el suelo porque han entrado a la audiencia otros canales y otras cosas. Además, el boom de las redes sociales ha mermado todo estos tipos de canales. Yo no me acuerdo la última vez que yo he puesto a Discovery Channel. Porque ahora usted se mete a YouTube, si usted quiere ver paisajes como lo que a mí me gusta, yo pongo paisajes ahí en YouTube y me salen unas playas hermosas, una música hermosa, veo la naturaleza, veo peces, y eso es lo que me gusta. Y esa música que presenta esos valles y esos paisajes como si fueran el jardín del Edén. Entonces uno ya no tiene que estar mirando un documental de Discovery Channel hablando, por ejemplo, de animales, peces, tiburones. Había muchas series de tiburones que daban. Entonces todo eso, ya ahí en YouTube, usted se mete y usted, sin tener anuncio ni nada, ni pausa, usted ve todos esos paisajes donde usted se queda, se relaja con una música instrumental. ¡Qué belleza! Y uno ve toda esa naturaleza, todo ese esplendor. Es una cosa hermosa. Y así el mundo, porque el mundo va en continuo desarrollo. Entonces, Bereshit. Vamos a ver qué nos dicen los sabios referente a esto. ¿Qué nos dice? ¿Qué nosotros podemos aprender? De hecho, esta parashá es bastante abundante. Y probablemente hoy nosotros no vamos a poder concluir en esta parashá muchas cosas. Ahora bien, lo cierto es, como ya le he dicho tocante a la creación, que la creación más importante descrita en este libro de Bereshit es la creación del primer ser humano, definitivamente. La cosa más importante de la creación es la creación del ser humano. Y la mayoría de la confusión que existe en nuestro mundo se deriva del hecho de que nosotros los seres humanos no comprendemos totalmente la naturaleza de la creación. Definitivamente eso es algo cierto. Nosotros los seres humanos no comprendemos totalmente la naturaleza de la creación. Y esta falta de entendimiento ha permitido el surgimiento de amplias y divergentes, incluso entre los más serios estudiantes del compromiso humano. Como hemos dicho, hay teorías grandísimas que hablan acerca de cuestionamientos, acerca de cómo se fundó el mundo, de cómo se creó. Mire, cuando usted se mete a esas teorías de Charles Darwin, de Eni Enger, un sinnúmero de cosas, usted dice, bueno, hay muchas cosas que tenemos que estudiar. Sobre todo esas escuelas de pensamiento filosófica que mantiene que el hombre meramente es un animal extremadamente complejo. Esas teorías que hablan que hemos venido del Homo erectus, del Neanderthal, de Pithecanthropus, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un producto del proceso evolutivo. Es que dicen, yo siempre digo, si el hombre fuera creado a través de la evolución, hasta este momento, el hombre debería de estar ya con alas y debiéramos de estar volando, aunque hay hombres que vuelan, pero usted sabe en qué área. Pero, y esto lo digo de broma, pero también ya hubiésemos desarrollado pulmones anfibios que uno se metiera debajo del agua y uno respirara. Si nosotros venimos de la evolución, entonces la evolución se ha detenido en forma corporal del hombre y el hombre ya físicamente no ha evolucionado nada. El hombre se quedó estático, o sea, la evolución se detuvo ahí.
Hoy en día lo que están evolucionando cosas dentro del propio hombre que por más que la sociedad lo quiere asumir, no combina porque la propia naturaleza le dice a la gente que no es así. ¿En qué ha evolucionado el hombre? En el pensamiento. Ahí sí es verdad que el hombre ha evolucionado en el pensamiento. Ya no estamos en el oscurantismo del siglo XVI, del siglo XIV. El hombre ha ido evolucionando, sí, en el pensamiento, pero en términos evolutivos, como nos plantea la evolución, el hombre no es verdad que viene de la evolución. No es verdad que eso es un producto evolutivo, una criatura que se la arregló para escalar hasta el tope de la escalera filogenética por medio de algún tipo de lucha primitiva. No es verdad de que un animal que nació en medio del agua, que era un protozoo. ¿Sabes lo que es un protozoo? Uno de los animales, animales más pequeñitos, y que de ahí entonces se convirtió en un anfibio. Ese anfibio salió de la tierra, ese anfibio comenzó a pararse, después crea... No, eso no, eso por más que uno quiere digerirlo, le da a uno indigestión. Por más que uno quiere digerir ese asunto, uno lo que le da es indigestión y calentura en el estómago. Le da gastritis. Cuando uno trata de poder como digerir esas cosas, uno lo que le da es gastritis. No es verdad que hubo una lucha primitiva de ese hombre y que de ese animal y que fue evolucionando. No, señor. Los detalles de la teoría de la evolución viven cambiando constantemente a medida de que nuevos descubrimientos demuestran que cada una de las versiones es científicamente defectuosa. Eso nos ha enseñado la evolución. Pero todas las versiones que agrupan bajo la ala del concepto original de Darwin, de la supervivencia del más apto, todas esas teorías tienen deficiencia. Mire, yo he estado en el Reino Unido y fui a la casa en donde vivía Charles Darwin. Hay un lugar ahí que como que hicieron, en el museo que está en South Kensington, en el museo ese grande que está ahí en South Kensington, ahí hay animales de todo tipo, una cosa hermosa. Ahí hay un lugar en donde era que estaba la casa de Charles Darwin. O sea, ya el concepto de la evolución es algo que definitivamente, hasta donde yo tengo entendido, en las universidades se habla un poco de eso, pero no es verdad eso. No es verdad. Eso no es cierto. Aunque no debemos de destacar el hecho de que otras teorías se desprenden de ahí y sabemos que la escuela de pensamiento opuesta mantiene que el hombre es principalmente un ser espiritual cuyo componente físico es parte menos importante y la mente del hombre es un fenómeno único en el cosmos y de ninguna manera puede haber evolucionado de forma alguna en su vida interior. Y bajo esta visión, para otras teorías, el hombre es casi un extraterrestre en este planeta. En efecto, ha sido sugerido por más de algún pensador serio que el hombre es realmente un colonizador espacial cuyos orígenes deben de encontrarse en otra galaxia. Eso es otra teoría. Ustedes saben cómo andan las teorías de los extraterrestres por ahí. Entonces, por un lado, dicen los evolucionistas que el hombre es producto de lo que es la evolución y la lucha de un organismo que se desarrolló según las necesidades que fue experimentando. Y según las necesidades se fue adaptando hasta crear
una forma de vida que le permitía seguir sobreviviendo. Entonces, hasta ahí es donde yo le digo que si fuera así, ¿por qué la persona, el ser humano, muere ahogado? ¿Por qué los seres humanos tienen que morir ahogados? Porque si venimos de la evolución, hace tiempo que nuestro organismo evolutivo, que viene con esa teoría, debió de crear en nuestros pulmones, parecido como al hombre de la Atlántida, ¿verdad? Y que pudiésemos desarrollar esa capacidad pulmonar de poder respirar debajo del agua, y entonces de esa manera la evolución, como venimos en un proceso evolutivo adaptándonos a través de la supervivencia de los organismos, entonces se supone que bajo esa misma condición y esa ley aparentemente innata del ser humano evolutivo, entonces ya deberíamos de tener esa facultad. ¿Qué pasó entonces ahí? Ya la evolución llegó hasta el tope. Con mucha más razón también deberíamos de dejar de ver cómo la gente se muere cuando se cae de los edificios. Igualmente la evolución, como es un organismo que viene batallando a través de las adaptaciones conforme a las circunstancias que viene enfrentando el organismo, pues a esta altura de juego no debería de matarse nadie cuando se cae de un edificio, como vimos en las Torres Gemelas del 2001, que la gente se tiraba de los edificios. Ahí el hombre evolutivo debió de facultarle algún tipo de acción física para que el hombre volara y que no se cayera, ¿verdad? Y que no se matara. Entonces, definitivamente, la evolución no es verdad que eso es cierto. Entonces, por otro lado, otro punto de vista creen que el hombre es una inserción en la tierra de una herencia extraterrestre. Entonces, y que solamente es carne y que no es espíritu, y que esto ha sido y que esto ha evolucionado. Por ahí anda una de las teorías de conspiración donde habla de lo que son los hombres lagartos. Esa teoría de que cuando uno ve esto uno se ríe, de que grandes hombres del mundo y grandes personalidades del mundo son extraterrestres, y que dentro de ellos hay una serie de cosas que pertenecen a lo extraterrestre. Esto es una bobería, porque ¿por qué no se inventan otro que no sea reptil? Entonces, por un lado, la evolución dice que nosotros venimos del mono, y esa teoría de conspiración dice que tenemos ahí el hombre reptil y que son reptiles. Oye, de tantos animales que hay, entonces vienen a poner que son hombres reptiles. Y por ahí andan esas teorías. Yo he estado hablando de eso en algún programa. Todo eso son dos boberías. Tanto la teoría de la evolución como la teoría esa de los hombres reptiles, son dos boberías. ¿Cuál es el punto de vista del Eterno? Ciertamente hay que explorar lo que el Creador mismo puede decirnos respecto a este asunto. Una buena forma de comenzar a presentar este punto de vista de Elohim es con el siguiente párrafo de aquel sabio Maimónides, que dice claramente que todo ser humano tiene control sobre sí mismo. Si él quiere empujarse hacia el camino correcto y convertirse en un sadik, en un hombre justo, le es posible hacerlo. Si quiere ir por el camino equivocado, hay un ser malvado en él. Acuérdense que hemos estado hablando de esa palabra Rashat, que significa malvado, que le es posible hacerlo. Es decir, el hombre tiene la voluntad de decidir lo que quiere ser. Esto es a lo que la Torá escribe: he aquí, el hombre se ha vuelto similar a nosotros, conociendo el bien y el mal. Y ahora no vaya a ser que extienda su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre, como dice
Bereshit capítulo 3. Cuando al hombre se le abrió el entendimiento, él pudo ver cosas que no veía en su estado inocente, creativo, al cual el Eterno lo creó. Esto y esta especie, el hombre, es el único en el universo y no hay otra criatura con él con respecto a, número uno, ser capaz de determinar lo que es correcto y lo que no es correcto a través de su intelecto sin ninguna directriz externa. El único ser creado en la naturaleza que tiene esa capacidad de determinar lo que es correcto y lo que no es correcto sin ninguna fuerza gravitacional es el hombre. Por más que usted vea a veces cuando vemos casos que decimos que vimos que fulano, que el hombre hizo tal cosa y quieren adjudicarse de que no, fue un espíritu que se me metió, que no sé qué. Todo eso son boberías y todo eso es teoría, aunque no descartamos que exista el mal. Número 2, ser capaz de hacer lo que le plazca sin que nadie pueda detenerlo. Eso solamente lo puede hacer el hombre. El animal actúa por instinto, pero el ser humano actúa por intuición. O sea, el ser humano no actúa como los animales. Por eso, viendo esto, es así. Definitivamente, hay una posibilidad de que pudiera llegar a elegir a comer del árbol de la vida en caso de permitirle permanecer en el lugar donde se encontraba el paraíso. Por lo tanto, Elohim lo desterró, lo tuvo que sacar de ahí. Una lectura exhaustiva del texto revelará que el Gan Edén, el jardín, contenía la realidad de dos árboles especiales. El famoso de ellos es el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuya fruta prohibida provocó el primer pecado. Y dicho sea de paso, el pecado no fue las relaciones sexuales, ni la manzana fue la parte de Eva, tampoco. Eso no es cierto, eso es falsa teoría. El árbol especial era el árbol de la vida, como dice Bereshit, Génesis capítulo 3, verso 22. La fruta de ese árbol no estaba originalmente prohibida, ya que Adán fue creada como un ser inmortal de todos modos. Pero luego de que el decreto de la mortalidad fue impuesto sobre él después del pecado, naturalmente Elohim no deseaba que comiera de esa fruta y así revirtiera el decreto. O sea, ahí nosotros tenemos que hacer una observación y entender que ciertamente cuando habla del árbol de la vida, no era que no era comestible, porque Adán en cierto sentido era eterno, no moría. Entonces, ¿qué le impedía no comerlo? Pero el texto dice que el Eterno le dijo que no lo tocara. Obviamente, después de la condición del pecado, el Eterno tuvo que sacarlo de ahí para que no extendiera la mano al árbol de la vida. Entonces, para que tengamos claro lo que estoy diciendo, Adán no necesitaba comer el árbol de la vida cuando él estaba en su condición natural. ¿Por qué? Porque él era eterno. La prohibición de comer el árbol de la vida fue después que él cometió el pecado para que no extendiese su mano al árbol y que entonces revertiera el decreto que el Eterno ya había dado. Entonces, seguramente, si Elohim es capaz de desterrar al hombre del paraíso, entonces es igualmente capaz de prevenir que él alcance la fruta del árbol y coma del árbol de la vida, incluso si le hubiera permitido quedarse. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre el árbol de la vida, que fuera del alcance del hombre por medio de desterrarlo del paraíso, o dejarlo ahí donde está, pero impedirle que coma del árbol de la vida forzosamente? La respuesta es esto. Lo que Maimónides nos está diciendo
es que incluso Elohim no puede interferir directamente con la libertad de acción del hombre. Tal interferencia tendría que asumir una de dos formas. Usted entiende por qué es que nosotros le decimos a ustedes que el Eterno no creó un robot. Entonces aquí hay dos formas. Número uno, Elohim podía programar la mente del hombre de manera que no se vea tentado de ir a alcanzar el fruto del árbol de la vida. Él no puede hacer esto, puesto que el hombre debe de ser capaz de decidir por sí solo lo que es correcto y lo que no es correcto. Número dos, Elohim podía forzosamente detener al hombre en caso de que se rindiera ante su tentación de tomar el árbol de la vida. Pero Elohim tampoco puede hacer esto, pues este tipo de interferencia también anularía el albedrío del hombre. ¿Por qué yo he enfatizado primero en lo que es este concepto? Para que nosotros entendamos de que lo más importante de toda la creación que el Eterno creó fue el hombre. Entonces, ¿cuál es la conclusión en este dilema que hemos estado planteando así de momento? Porque por eso lo hice de primero, por si el tiempo se me va, ya uno tenga esa parte concluida. La conclusión es que anular el libre albedrío del hombre implicaría destruirlo, puesto que la habilidad de hacer sus propias acciones no es simplemente una faceta del hombre, es su mismísima esencia. Por eso, como Elohim no estaba preparado para destruir al hombre, él estuvo forzado a transportarlo de un ambiente donde pudiera mantener plenamente la libertad de acción y aún así no ser capaz de comer del árbol de la vida. Así que el libre albedrío del hombre es la esencia humana a la visión de la Torá. Ahí en donde está puesta el tema del libre albedrío del hombre. El ser humano es ser de llegar a las conclusiones de que quiera implementar tus decisiones. Una restricción en la libertad humana es una negación de la humanidad misma. Por ende, la primera interpretación del hombre y Elohim descrita en la Torá gira en torno a la recompensa, castigo y la consecuencia de las elecciones en base al libre albedrío. El presente estado de la humanidad y el universo en que éste reside es presentado en la Torá como el resultado final de la derrota que sufrió el hombre en su primera batalla contra Hasatán. A través de nuestro propio acto de elección, que fuimos nosotros expulsados del paraíso, fuimos condenados a una existencia mortal. Pero la Torá enfatiza el hecho de que la mortalidad del hombre y su vida de lucha y tribulaciones fueron producto de su propia elección. Y no era el tipo de existencia que fue impuesta por Elohim en el principio de la creación. Así como usted lo está escuchando. Entonces, ¿acaso existe libre albedrío? Pero, ¿acaso el hombre realmente tiene libre albedrío? Un psicólogo hace el siguiente argumento. Un psicólogo. En cierto sentido, el hombre es libre, puesto que no existe ninguna fuerza externa obligándolo a tomar la mayoría de las decisiones que toma. Pero esta libertad es una ilusión. Todo ser humano posee una mente que indefinitivamente más sofisticada, más compleja, súper ampliada, mucho más que un computador que jamás ha sido diseñado. De hecho, todo lo que tiene que ver con una computadora fue tomada a partir del estudio del cerebro del hombre. Entonces, cada mente está programada en una forma particular mediante una mezcla de herencia
y ambiente que es única para cada ser humano individual. Tanto la herencia genética, que eso no falla, esos cromosomas no fallan. Esos 46 cromosomas que dan al traste a la vida, eso no falla. Esos 23 cromosomas paternos y esos 23 cromosomas maternos, eso no falla. Eso es una huella indeleble que por más que usted quiera arrancarse eso no hay forma, no hay vitamina, eso no hay forma. Porque eso fue lo que dio origen a nuestra propia concepción a partir de la fusión de gametos, la unión entre un hombre y una mujer. Eso es la herencia genética, eso no falla. Entonces, también ahí influye el ambiente de la infancia y la adolescencia, que son factores que claramente se encuentran fuera del área de la elección humana. Oye, esos procesos que pasa el hombre dentro del proceso del desarrollo, habla la psicología del desarrollo humano, la psicología de su desarrollo, es una cosa hermosa usted poder ver cómo el ser humano se desarrolla y cómo ciertamente el ser humano necesita desde el vientre y es algo, eso es un milagro. Aun cuando somos espermas, que estamos corriendo 4 millones de espermas para entrar y encerrar en ese óvulo que nos atrae, para que entonces procese el gobierno, entonces inicie el proceso de poder ensamblar esa criatura, metafase, telofase, etcétera, la organogénesis. Mire, eso es una cosa tremenda, pero el patrón genético, eso no cambia. Eso no hay forma de cambiarlo ni nada. Entonces ahí inciden dos cosas. Una mezcla de lo que es el patrón genético y otro el ambiente. Este programa contenido en la mente del hombre, que fue formulado e instalado totalmente sin su elección, simplemente le dice al hombre cómo optimizar sus posibilidades cada vez que se ve enfrentando a una elección. Si nosotros habláramos en términos de evolución, el patrón genético no tiene ningún asidero en eso. Porque entonces, si ese hombre fue evolucionando hasta convertirse en un australopithecus, un neandertal, qué sé yo qué, ¿cómo vino la parte femenina entonces? ¿Cómo el hombre entonces se hizo mujer? Explíquenme eso. ¿Cómo es que un hombre, porque ok, el animalito, el protozoo que evolucionó y fue evolucionando, era masculino. No era de doble sexo, era masculino. Entonces, ¿cómo fue? ¿De dónde nació entonces la mujer? ¿Cómo evolucionó la mujer? ¿De dónde evolucionó la mujer? Porque yo no veo que en ningún lugar por ahí, ningún protozoo tuvo una evolución entonces femenina. No fue dos protozoos que salieron. ¿Dónde nace la mujer entonces? ¿Qué dice la teoría acerca respecto a la mujer? De cómo evolucionó la mujer. Yo leí una vez un disparate de un libro que se llamaba de que El Gran Cambio. Que desde que yo leí las 2 primeras páginas, yo le di un botón a ese libro. Porque este libro planteaba de que el hombre era hermafrodita. ¿Sabes qué quiere decir hermafrodita? Que vino con 2 sexos. Y que entonces él se produjo a sí mismo. Y supongamos que según ellos de ahí vino la mujer. ¡Qué bobería! ¡Qué tontería! Entonces, ese cuento yo nunca me lo creí. Nunca me creí ese cuento. Porque eso ante lo que es la lógica del ser humano, eso como que no cuadra. Eso no cuadra bajo ningún aspecto. Porque si habláramos en términos de evolución, ¿cómo la mujer entonces puede evolucionar? ¿De dónde evolucionó la mujer? ¿Y cómo la mujer pudo evolucionar tan perfecta que podíamos decir que la mujer es una versión del hombre mejorada? Pero no es así, no hay forma, no hay manera. Búsquese, cuestiónese de dónde la evolución saca entonces el origen de la mujer, porque de algún lugar tuvo que haber venido, ¿verdad?
La evolución no hay respuesta para eso. Cuando un ser humano toma una decisión, él está meramente siguiendo esta solución óptima presentada en su propio programa personal. Debido a que este programa fue impuesto sobre él, realmente estaba forzado a tomar dicha decisión. Pero Adán no tiene, el único hombre que nació sin una herencia en el ADN fue Adán. Y por ende, Eva fue tomada de la costilla y por ende, en ese aspecto, nosotros podemos ver la fórmula que el Eterno hace para crear a Eva. Entonces, a partir de la creación de Eva y Adán, la descendencia entonces empieza a tener su propio patrón en términos de ADN. Pero entonces, siendo así, ¿de dónde viene la maldad de Caín? La heredó de Adán, la heredó de Eva. Nuestros hijos son una versión mejorada de nosotros. Son muchas veces una versión mejorada o son una versión atrasada. Porque cada organismo, como dice aquí, en un determinado momento toma sus propias decisiones. Los hijos, mientras están pequeños, nosotros tenemos la autoridad de dirigirlo y ellos tienen la decisión, la opción de obedecernos. Pero cuando ese hombre, ese niño, esa niña ya son adultos, que ya tienen la capacidad de poder elegir sus propias decisiones, ya ellos mismos deciden seguir qué quieren hacer. Y ya de ahí ellos tienen sus propias decisiones. Pero lo correcto es que los hijos sean una versión mejorada de nosotros. Pero si usted es una persona que ha actuado correctamente, lo mismo pasa cuando el papá o la mamá no han sido muy buenos. Hoy nosotros tenemos aquí un fenómeno juvenil. Una muchacha, esa muchacha que vive cantando plebería. Si usted se pone a ver la historia de esa muchacha, una muchacha que desde chiquita fue rodando para aquí, para allí, abusaron de ella siendo chiquita. El papá que viene de delincuencia. Entonces fíjese cómo ella, en vez de superar eso, no, lo que hizo fue que hizo una mejor versión, pero en el lado opuesto. ¿Se da cuenta? Entonces, cada hijo tiene la decisión de ser una versión mejor de los padres, pero en el lado positivo. Ahora, otros se inclinan por el lado negativo. Entonces, este psicólogo sostiene que consecuentemente, dice, el libre albedrío es más una sensación que una realidad. Oiga bien. ¿Por qué? Porque no es tan solamente el patrón ADN te puede dar a ti una directriz, pero tú tienes la capacidad de cambiar esa directriz. Y ahí es donde yo siempre le he dicho a usted que usted tiene la decisión de cambiar su futuro, independientemente de los padres que usted tuvo. Usted no tiene que morir como murieron sus padres. Si su papá vivió una vida desorganizada, no es verdad que porque mi papá fue un borrachón, yo tengo que ser borrachón. No, yo cuando esté grande, yo decidí, yo no voy a ser borrachón. Independiente, aunque mis genes me reclamen, toma, digo, no señor. Yo en mi decisión digo, no, y punto. Hay algo que puede más, que es que el ADN es la decisión de una persona en su libre albedrío de ser diferente. Pero aquellos que le siguen el rastro al ADN, pues entonces terminan una versión mejorada de los padres, pero peores. Si el papá bebía, hará el alcohol. No tan solamente se lo beberá, sino que también lo va a hacer. Entonces,
el hombre tiene la capacidad de cambiar su destino. Y por eso es que todos sentimos que elegimos libremente, puesto que hacemos todo lo que queremos. Pero lo que queremos fue programado en nosotros por el proceso evolutivo de nuestro propio ambiente en que crecimos. Más bien incide más el medio ambiente en que crece el hombre que cualquier cosa. Por eso el psicólogo se queda atascado tan pronto como llega al capítulo 3 de Génesis, cuando intenta leer la Biblia. ¿Cómo podríamos responder a esta objeción? El cuerpo versus el alma. La forma en que Rabbi Moshe Chaim Luzzatto es conocido, ese conocido pensador judío post-Edad Media, describe al hombre en su obra Derech Hashem. Dice: Elohim creó al hombre de una mezcla de opuestos. Por lo tanto, el hombre es una criatura terrenal impulsada por sus deseos físicos y sensaciones, al igual que cualquier otro animal. Este aspecto del hombre es impermeable a la espiritualidad y tiene un enfoque muy egocéntrico hacia toda su experiencia y relación. El tema más predominante en consideración al tomar las decisiones para este aspecto del ser humano es siempre si esta experiencia o relación le otorgará placer o satisfacción. Por otro lado, Elohim también le dio al hombre una alma. El alma del hombre no tiene el más mínimo interés en satisfacción física y no tiene ningún impulso hacia satisfacciones egocéntricas. Su deseo más profundo es reunirse con sus orígenes divinos y ser parte del infinito. Por eso es que el alma te conlleva un camino y la carne te conlleva un camino. Rashaul dice que el que siembra para la carne segará corrupción, mas el que siembra por el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y esas dos cosas están puestas en nosotros. De modo que nosotros tenemos la elección de elegir por aquí o por aquí. ¿Hago esto o no hago esto? Los hombres tenemos esa elección. Entonces, su deseo más profundo es reunirse con sus orígenes divinos y ser parte del infinito. Es el objetivo del alma. Este aspecto del hombre se encuentra en el placer y belleza, en la sabiduría en sí misma y en comprometerse desinteresadamente en relaciones con otros seres humanos y con Elohim. Eso es lo que se conoce como la Yetzer Ató, la buena inclinación. Que yo siempre he dicho, ¿por qué? Si el hombre está compuesto de lo bueno y lo malo, ¿por qué siempre se quiere inclinar por lo malo y no se inclina por el bien? Este aspecto dual del hombre es descrito claramente en la Torá, en el siguiente versículo. Y Elohim formó al hombre del polvo de la tierra e insufló el alma de vida, y el hombre se convirtió en una criatura viviente. Ese es el versículo. Nahamidi, basándose en Onkelos, que es una traducción de lo que es el Humás, y otras fuentes rabínicas explican este versículo de la siguiente manera. Elohim tomó una criatura llamada Adán, que fue creada junto a los demás grandes animales en el sexto día, ¿verdad? Eso dice Nahamide, y que por lo tanto se encontraba ya deambulando en su actual forma animal, e insufló en este humanoide el alma de vida, transformando a este humanoide en el ser humano que hoy conocemos por medio de añadir un alma y su parte terrenal. Podemos decir entonces que el alma es un software en contraste al cuerpo, y que en esta analogía sería el hardware. Aquellos que conocen de computadora saben lo que yo le estoy diciendo. Así que cada elemento del hombre contribuye a algo positivo en su conjunto. El sentido de individualidad está principalmente basado en el cuerpo, mientras que la habilidad de hacer compromiso desinteresado y relaciones motivadas por el idealismo puro está enraizada en el alma.
Luzzatto describe a la unión entre el cuerpo y el alma como un vínculo eterno. El hombre está definido por esta mezcla de opuestos. Solo puede seguir siendo humano mientras posee ambas partes. Eso es cierto. Ningún cuerpo puede estar sin alma, mas una alma puede estar sin cuerpo. ¿Me escuchó lo que yo le dije? Un cuerpo no puede estar sin alma, pero una alma puede estar sin cuerpo. Porque cuando tenemos que dejar este cuerpo, somos alma viva y es ahí donde nos unimos a lo espiritual. Pero mientras este cuerpo, nosotros estemos aquí, nunca vamos a poder unirnos 100% a lo espiritual. Es por eso que cuando hablamos del tema de la santidad hay que atacar tanto este cuerpo, porque este cuerpo se inclina a la tierra, mientras nuestra alma se inclina a lo divino. Y esa es la lucha que tiene el hombre. La lucha que tiene el hombre es con eso, con el cuerpo, con su cuerpo. Y muchas veces este cuerpo se interpone entre las decisiones que necesitamos tomar, que necesariamente no tiene que estar ligada a un concepto de lo que es quizás religioso, sino hasta por acciones positivas que son en beneficio de nosotros mismos. Y ahí hablamos en el tema de los valores. Entonces, esta lucha que el hombre tiene en sí es el problema que tenemos hoy en día. Y es lo que el hombre, y tú que me estás mirando en este momento, eso es lo que tú tienes que entender. Tú tienes la capacidad de poder decidir lo que quiere y lo que no quiere. Tú tienes el poder y el Eterno te ha dado el poder a ti para tú decidir en lo que tú quieres y lo que tú no quieres. Porque este cuerpo no está compuesto solamente de materia. Dentro de ti hay un alma. Y esa alma no se inclina a lo físico, sino a lo espiritual. Y ejerce cierto poder sobre el hombre, sobre el cuerpo. Entonces, de cierta manera, por eso es que dice Rav Shaul que hay una lucha entre el cuerpo y el alma, para que ambos no hagan lo que quieran. El alma te conlleva a lo espiritual, más la carne te conlleva a lo terrenal. El alma no tiene que ver nada con egocentrismo. Cuando el egocentrismo se va al alma, es porque la cosa es demasiado terrible. Pero ciertamente el hombre le ha dado al Eterno la capacidad de poder decidir y de poder lidiar con este tipo de cosas de tal manera que pueda conducir su vida por un camino justo y por un camino recto. No hay nadie que te pueda obligar a ti a hacer algo que tú no quieres. Eso solamente lo decides tú. Únicamente tú. Entonces, Luzzatto describe que la unión entre el cuerpo y el alma son como un vínculo eterno. El hombre está definido por esta mezcla de opuestos y solo puede seguir siendo humano mientras posee ambas partes. Extrae su alma y el hombre se transforma en un animal. Despójalo de su cuerpo y el hombre deja de ser un individuo. ¿Ve lo que le digo? Extrae su alma y el hombre se transformará en un animal. Despójalo de su cuerpo y el hombre dejará de ser un individuo. No puede existir cuerpo sin alma y en esta tierra no puede existir alma sin cuerpo. Pero una cosa, el cuerpo no puede vivir sin el alma, pero el alma puede vivir sin el cuerpo. ¿Ves qué interesante este aspecto de lo que estamos aprendiendo? Por eso me he enfocado en el tema del hombre, porque esa es la parte importante de la creación. Ya nosotros sabemos que Elohim creó los cielos, la tierra, y mañana estaremos hablando de lo que fueron creados según los animales, etcétera, etcétera. Entonces, para ir concluyendo con ese tema, la separación del alma y del cuerpo, que nosotros llamamos muerte, es temporal en la integridad eterna del ser humano.
Es un desarrollo posterior que fue introducido para reparar el daño causado por el pecado en la primera pareja humana. Exactamente como la muerte realiza este reparo, está fuera del alcance de esta discusión. Una vez que el daño sea reparado, el hombre volverá a asumir su formato, cuerpo y alma en el tiempo de la resurrección de los muertos. Pero no vamos a resucitar en un cuerpo carnal, no vamos a tener este cuerpo de materia, sino que vamos a tener un cuerpo espiritual. En ese conflicto existencial, por este aspecto dual del hombre, aunque en esencia positivo, también lo sitúa en un estado permanente e insoluble de conflicto existencial. El alma y el cuerpo tienen intereses mutuamente excluyentes y aún así están condenados a formar parte de una sola entidad integrada a través de este matrimonio a punta de pistola entre opuestos concertados por Elohim. Definitivamente. Naturalmente, cada una de las partes trata de influenciar al hombre en su propia dirección, previendo de antemano. Elohim le dio a cada parte el poder de transformar a la parte opuesta. El cuerpo puede transformar el alma. Si el hombre se deja arrastrar solo del cuerpo, ahí es donde viene la ambición, la idolatría y todas esas cosas que vienen netamente del cuerpo. Pero si el alma influencia al cuerpo, ahí es donde hablamos el tema de la Kedushá. Por eso el cuerpo puede arrastrar al alma a una simple actividad física ampliamente enriquecedora y otorgarle a dicha actividad un aspecto semi-espiritual. Por ejemplo, un individuo irá a un restaurante de 5 estrellas para satisfacer su deseo físico de alimentarse. Buscará la belleza estética en la decoración e implemento, como así también un ambiente espiritual con buena música, además de una excelente comida, elevando enormemente esta forma simple de experiencia animal de comer. Eso lo puede influenciar el cuerpo al alma. Pero por otro lado, el alma puede transformar al cuerpo y sensibilizarlo ante las experiencias espirituales, otorgándole así un aspecto individual y alegría a una experiencia que de otra forma sería ampliamente abstracta e impersonal. Por ejemplo, la Torá exige que un israelita observante coma y beba bien durante Shabbat, otras festividades, a pesar de que el objetivo de estos días es principalmente espiritual y no físico. Ahí, en la Kedushá, hay una unión entre ahí, en el único día donde el alma y el cuerpo se ponen de acuerdo, es cuando usted está en un estado de Kedushá, donde el cuerpo se siente bien con esas fiestas. Uno se cansa y todo, pero uno se siente bien, porque la que está predominando es el alma. De ahí es donde viene la satisfacción de poder servirle al Eterno. Algo que no te crea satisfacción a ti es porque sencillamente tu cuerpo ha dominado tu alma. Y en esencia tú estás ahí haciendo un papel o haciendo cualquier cosa, pero dentro de ti tú sabes que tu cuerpo ha invadido tu alma. Pero cuando nosotros nos relacionamos con las fiestas, con el Shabbat y todo esto que hemos venido desarrollando, uno siente una satisfacción enorme que no hay manera de nosotros poder describirlo. ¿Por qué? Porque en esencia, en el tema de la Kedushá, entonces nuestra alma predomina sobre nuestro cuerpo. Y por eso es que yo le digo a usted que la Kedushá no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. ¿Usted me está entendiendo por qué yo digo eso? Entonces, ¿cuál de los dos aspectos del hombre ganará la delantera y transformará al otro en el área que reside el libre albedrío del hombre? Además de ser el objetivo de su vida, el mundo físico, por eso es que el hombre, el Eterno le ha dado mandamientos, estatutos, ordenanzas, le dio tevilá, ¿verdad? Le dio comer kosher, todo eso para condicionar al cuerpo a que siempre tenga que estar dirigiéndose del alma. Pero cuando el hombre no acondiciona su vida al contexto espiritual, entonces se deja predominar por la carne y entonces el alma que está socavada. Y es ahí donde la gente no entiende
que usted tiene una lucha en su interior, pero usted tiene la capacidad de hacer que el cuerpo o el alma, uno de los dos, prevalezca ante esa lucha y otro se alce venciendo. Y por eso que Rashaul dijo, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Si usted es una persona que su predominio es solamente enfocarse en el cuerpo, comer, beber, alimentarse, hablar cuantas cosas y nada de oración y nada, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a matar el alma, va a matar el espíritu. Esa persona no va a tener vida. De ahí es donde mucha gente quiere buscar felicidad, que solamente da cuando el alma está obedeciendo los mandamientos a través de la droga, el alcohol, el sexo ilícito y cuantas cosas. Cuando una gente está entregado a la maldad es porque ya su alma está socavada, su alma ya no tiene ningún reparo, su alma está muerta, está socavado, están muertos por dentro y el que está predominando es su cuerpo, su mente, su deseo, esa parte animal del hombre es lo que está predominando en eso y por eso es que tenemos esta situación en el mundo. Entonces, nosotros podríamos seguir hablando de todas estas cosas. Podríamos seguir sobre todo abundando más, pero se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido el tiempo. De modo que entienda esto. Usted tiene la capacidad de poder dirigir su alma hacia lo correcto. Y puede su alma conquistar a su cuerpo. Pero solo si usted decide hacer esto. Recuerde, el Eterno no creó un animal, creó un hombre con libre albedrío. Y solamente usted tiene la capacidad de decidir lo que quiere ser. Es por esta razón que hemos apartado esta noche para hablarle a usted tocante a lo que es el ser más importante de la creación, que es el hombre. Así que mañana estaremos hablando, discutiendo otros aspectos que tienen que ver con esta parashá y nos vamos a ver mañana si el Eterno lo permite. Así que comparta este video, tenga una feliz noche, reflexione y nos veremos mañana si el Eterno lo permite. Shalom, shalom. Muchas gracias por haber compartido con nosotros la porción semanal de la Torá. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe y nos veremos la próxima semana en la introducción de la porción semanal de la Torá. Le recordamos mañana a partir de las 10 a.m. nuestro servicio de Shabbat virtual. Shabbat Shalom. Laila Tov. A través de Yeshua, palabra viva, la Torá ha sido escrita en nuestro corazón. Por fe obedecemos y vivimos.